explícitamente a su cuerpo como lo que estaba siendo entregado por ustedes. Con ello estaba indicando su decisión de vivir para los demás, hasta las últimas consecuencias. En esa decisión se invierte y compromete y revela todo su poder de ser. El coraje que le lleva a entregar su vida, este es mi cuerpo entregado, sería inexplicable si él hubiera vivido centrado en sí mismo. Fue entonces gracias a la confianza filial absoluta que Jesús tenía en Dios, su Padre, que él pudo poner su vida al servicio de la comunicación entre todos. Por esa confianza absoluta, pudo entregarse sin trabas a la precariedad humana en los pobres, enfermos y marginados, sintiéndolos como parte de su propio ser y reintegrándolos así a la comunicación recíproca, la verdadera vida a la que él llamó el reino de Dios. Pudo hacerlo, pudo entregarse de esa manera sin trabas, por haber aceptado que su propia precariedad de ser humano significaba que su vida individual limitaba con el infinito, que era su Padre y el Padre de todos. Esto es, su vida venía de Dios y volvía a Dios. Eso era lo que le entregó, eso fue lo que le entregó el coraje de existir consecuentemente hasta el fin. Si miramos ahora nuestra propia existencia en el espejo de la existencia de Jesús así descrita, podemos descubrir el sentido que tiene la muerte para nuestra vida comunitaria e individual. Pensamos ahora en nuestra muerte. Cada día vivimos amenazados por tendencias de muerte que nos oprimen en lo personal y en lo social. En lo personal, enfermedad, debilidades, desilusiones, depresiones. Eso lo estamos viviendo más que nunca en esta época del COVID-19. En lo social, explotación, humillación, pobreza, exclusión. Esta es la muerte cotidiana también por los otros. Pero vivimos también respondiendo a un llamado interior de la vida, un llamado interior del otro, un llamado interior del amor originario que es Dios, igual que Jesús. Un llamado interior a resistir a esas muertes cotidianas, a superar esas muertes cotidianas. Llamado a inventar nuevos caminos para seguir viviendo, para que la historia de la humanidad como reino de Dios prosiga, humanizándonos a todos. Este llamado de la vida es muchas veces muy sencillo y silencioso, cotidiano. Otras veces se amplifica y adquiere potencia ensordecedora. Puede suceder que en medio de la angustia y de la duda, esto es, en medio de toda la muerte y de todos los vacíos que nos oprimen, en lo personal y en lo social, que experimentemos en nosotros mismos una fuerza que nos sale al encuentro y nos coge, la fuerza misma de Dios. Este llamado viene del otro, de algo que nos trasciende, algo que no es nosotros mismos, sino que lo podemos identificar con el flujo de la vida que sigue a través de nosotros y con el Espíritu de Dios que está empujando este flujo de la vida. Este llamado viene muchas veces mediatizado por otros seres humanos que nos piden amor porque nos aman. En términos religiosos, es la experiencia de un encuentro con Dios. Dios nos sale hacia el encuentro y nos coge, como desde afuera, como si fuera un otro, un extraño. Pero luego lo descubrimos como lo más interior de nosotros mismos, como lo más íntimo de nosotros, como fuerza, como poder nuestro, poder del ser.
que está en nosotros mismos y nos permite asumir el riesgo de la fe. Es la compañía del otro y de los otros que nos permite descubrir en nosotros el coraje de existir y nos llama constantemente a defender la vida y la existencia en nosotros y en nuestro cuerpo total, es decir, no solo en nuestra individualidad, no solo en los límites estrechos y restringidos de nuestro egoísmo, defender la vida en los espacios que se extienden hacia las fronteras del universo. Agustín de Hipona, amado San Agustín, en uno de sus sermones describe a los seres humanos como mortales, comillas, como mortales frágiles, débiles, portadores de vasos de arcilla que se causan angustias mutuamente. Así nos describe Agustín a los seres humanos. Vasos de arcilla que nos causamos angustias, dice él, mutuamente. Apunta así ajustadamente a lo que nuestra precariedad, nuestra individualidad, es como raíz de los egoísmos con que nos dañamos unos a otros. En búsqueda de una salida del egoísmo recurre Agustín a un juego de palabras en que relaciona espacialmente la angustia que nos causamos con lo angosto de nuestra corporalidad. Angustia y angosto. Nos angustiamos mutuamente porque nos angostamos, porque nuestra corporalidad es precaria, es angosta, es estrecha. Y para esto señala, para superar esa angustia y esa angostura, señala que hay una realidad distinta, la realidad del amor, la de ampliar y dilatar las dimensiones de nuestro cuerpo. Y dice textualmente una frase muy famosa: si se angostan los vasos de la carne, que se dilaten los espacios de la caridad. Si se angostan los vasos de la carne, que se dilaten los espacios de la caridad. Si queremos sumirnos, en otras palabras, en la angostura de nuestro egoísmo, abrámonos más bien a la espacialidad enorme del amor. Una dilatación como esa, dilatarse los vasos de la carne, una dilatación como esta de los espacios del amor, es la que se ha producido al menos una vez en la historia de la humanidad, en la vida de Jesús. En su vida y en su muerte se ha hecho palpable que Dios está en nosotros como amor, acompañando nuestra historia, y que con su fidelidad Él se extiende más allá y por encima de la muerte y extiende nuestra vida más allá de la muerte, aunque la forma como se extienda sea indescriptible e inconmensurable. Quienes vivieron con Él, con Jesús, y vieron de cerca su muerte de ajusticiado, recordaron luego cada uno de sus hechos y la consecuencia de su entrega de amor universal, y experimentaron con certeza que Dios no lo abandonaba en la nada, sino que su muerte era al mismo tiempo su entrada en la vida de Dios y una nueva manera de permanecer en medio de nuestra historia, como espíritu vivificante de un cuerpo comunitario. Ustedes son el cuerpo de Cristo, nos dice Pablo en 1 Corintios 12, 2, 27. Como cuerpo de Cristo que sigue inspirado y dinamizado o fortalecido por la vida divina. Es en este cuerpo donde Él resucita. Jesús resucita en ese cuerpo, su cuerpo místico. Describiéndolo con otra imagen que ya se ha utilizado aquí, se puede decir que su resurrección es como el alumbramiento o el parto de su cuerpo en la comunidad. Así se lee en la carta a los Romanos en el capítulo 8.
Sabemos que toda la creación, dice Pablo, toda la creación todavía gime, a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos Y nuestra ahí, adopción como hijos, ahí es está decir, la volcando. redención de nuestro cuerpo. Volvamos al texto de Agustín que cité delante. También se dilatan las dimensiones de nuestro cuerpo individual cuando nos dejamos tomar o coger por ese poder del ser, cuando lo asumimos como nuestro propio poder y cuando este poder del ser se nos da el amor que nos hace capaces de afirmar y querer la vida a pesar de la muerte y en contra de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Entonces estamos teniendo la experiencia de que una cosa improbable, es decir, la vida, está aconteciendo nuevamente y se pone como algo firme para el futuro, la vida más bien que la muerte, el ser más bien que la nada. Entonces estamos teniendo un presentimiento de un anticipo de nuestra propia resurrección en el cuerpo resucitado de Jesús. Esta es otro nombre de la esperanza. Voy a citar una frase del teólogo Joseph Moe, comillas. La fe que podemos otorgarle a la resurrección no es de otra naturaleza que lo que nos hace vivir. La fe que tenemos en la resurrección no es de otra naturaleza que lo que nos hace vivir. La experiencia de vivir a pesar de la muerte hace creíble que el poder de la vida se haya manifestado una vez en este acontecimiento. Y la experiencia en el poder del ser que sostiene nuestra vida a través de la muerte perdería su fuerza y su razón de ser si fuera imposible que se produjera lo que se cuenta de Jesús, su resurrección. La experiencia de la esperanza que acabamos de describir está relacionada con el tiempo final o el tiempo escatológico que le llaman. Escatológico es lo final. Porque cuando se experimenta en la fe el límite terminal de una muerte, sea individual, sea colectiva o social, se vuelve posible experimentar la vida como poder de resistencia contra los poderes sociales que infligen la muerte, o experimentar la vida como aceptación de los dolores del alumbramiento. Son dos aspectos. La esperanza se desdobla en la paciencia, en un caso, en la resistencia, en otro caso. Ese es el poder de la vida. Como resistencia y como alumbramiento, la vida aparece eterna. No porque sea prolongación indefinida de la duración temporal de día a día, sino por afirmarse como esperanza de que el poder del ser obtendrá una victoria absoluta sobre toda muerte. Esa es nuestra esperanza. El poder del ser en nosotros, que no viene de nosotros, viene de ese amor originario, ese poder del ser obtendrá la victoria absoluta sobre toda muerte. Por eso esta esperanza se puede llamar escatológica, es decir, relacionada con lo que es último o final, definitivo. Y aquí viene una plegaria de un salmo que expresa simbólicamente en forma muy ajustada lo que significa la temporalidad del ser humano. La plegaria es el Salmo 31, versículo 15. En ti, Señor, confío y digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos.
Esta es, en términos teológicos, un momento de la historia de Dios con todos los seres humanos. Cada ser humano participa en esta historia para la cual ha sido creado el mundo. Como momento de esta historia, cada tiempo humano de vida tiene su importancia única, que no puede ser reemplazada por nada. Cada ser humano, cada historia humana, es parte de una historia común, que no puede, y ese capítulo que es la historia de cada uno de nosotros no puede ser reemplazada por ninguna otra. Así es posible mirar hacia el paso de la muerte a partir de la experiencia cristiana de la vida. En términos paulinos, es una experiencia de justificación por la fe. La justificación por la fe es salvación incoativa, salvación que comienza, lo que es promesa de que la totalidad de una vida queda guardada en Dios, consumando así la unión con el amor originario. Ser salvo o estar salvado de la muerte como último enemigo, según 1 Corintios 15, 16, es unir la vida y la muerte propia a la vida y muerte de Jesús como entrega al amor que es Dios. La justificación significa también el establecimiento de nuevas relaciones de justicia y de amor entre los seres humanos en la historia. Esto es manifestación y llegada del reino de Dios, el cual queda guardado en Dios como su propia verdad manifestada. Voy a citar una frase de un teólogo que dice: Pablo enseña en 1 Corintios 15 que entre la muerte y la resurrección existe discontinuidad en la continuidad, identidad en la no identidad. El cuerpo resucitado, creado de nuevo por Dios, no es ya lo que era, carne depositada en la tierra, sino otra cosa que tiene más de la naturaleza de los seres espirituales. La consecuencia de esta frase de un teólogo que se llama Mue es que la resurrección es el momento en que Dios acoge en sí la existencia nuestra que limita con Él y vuelve a Él de quien vino. La resurrección es símbolo de nuestro limitar con Dios como con nuestro más allá. Dios es nuestro más allá. Nuestra confianza en el Dios fiel nos permite pensar que esa otra cosa que se simboliza con la expresión de cuerpo resucitado tiene tres características fundamentales. Nuestro cuerpo resucitado que no podemos describir, sin embargo podemos decir algunas de sus características. Una es que debe consistir en una relación con la totalidad del universo material, incluidas todas las relaciones humanas de quienes hemos amado. No podemos definir el cómo de esta relación. Por ello estamos hablando de la resurrección de la carne, en cuanto a que por carne se entiende cuerpo o capacidad de relacionarse y asumir el mundo en sí mismo. Eso es lo que resucita, toda esa capacidad que tenemos ahora y todos aquellos con quienes nos hemos relacionado. La segunda característica del cuerpo resucitado es que se guarda en Dios, como un cuerpo que ha vivido con una historia particular y una relación singular con el mundo y con los demás seres humanos. Nada de lo que es y ha sido amor puede perderse. Todo amor verdadero que hemos tenido en la vida tiene que guardarse y se guarda en Dios, porque ese amor es Dios mismo, viviendo en todos los que le aman. Por eso creemos que el Dios fiel no deja perderse la relación que cada uno tiene de nosotros con Él y con el mundo, su creación.
Tercera característica, con nuestra muerte que lleva a término nuestra vida, se posibilita la continuación de la vida en un flujo cósmico que nos trasciende como individuos, pero del que cada uno sigue siendo parte y donde nuestro ser individual llega a su plenitud al contribuir a la gestación de la nueva criatura de Dios. Estamos contribuyendo a crear una nueva criatura en Dios, cuando Dios sea en todo, en todas las cosas. Ahí vamos a estar presentes nosotros también. No sabemos cómo. No sabemos cómo se dilatará nuestra conciencia, que ahora es restringida. En ese momento será una conciencia universal. Una conciencia de aquel que está unido con Dios, con el amor originario. Será la realización final. Esa es nuestra fe. Y termino con un esbozo de lo que es la espiritualidad del resucitado en 5 puntos. Nuestra espiritualidad de seguidores de Jesús es un camino que Él abrió para humanizarnos y llegar a ser no solo personas individuales, sino seres para otros en el mundo. Es un camino que Él abrió, repito, para hacer de nosotros seres más humanos, es decir, seres no centrados en su propia interioridad, en su propia individualidad, sino seres que son para otro, un ser para otro, cada uno. La presencia y la memoria de Jesús una anticipación y con ellos un antecedente histórico de lo que podemos llegar a ser como humanos. Jesús aparece como la cumbre de lo que puede llegar a ser un hombre o una mujer. La cumbre de lo que puede llegar a ser un ser humano. El término de la evolución humana anticipada en Jesús. Al ser no para sí, sino para los demás. Un ser comunitario, unido con el amor originario y por consiguiente participando en ese impulso de vida hacia los demás. Caminamos por la vida inspirados por el Espíritu de Jesús que dilata nuestras angustias y angosturas. La primera característica, pues, de la espiritualidad de resucitado es la comunicación con los demás. El vivir para otros, más que para sí mismo. Vivir para otros porque se vive para Dios y en Dios. Primera característica de nuestra espiritualidad de resucitado. La segunda característica es la inspiración. Para vivir para otros estamos inspirados por el Espíritu de Jesús, que dilata nuestras angustias y nuestras angosturas. Inspirados, eso significa espíritu, el que inspira, el que está asistiéndonos para vivir para los demás. Inspiración, entonces, después de comunicación, sería la segunda característica de nuestra espiritualidad. La tercera es, con una palabra un poco rara, la cosmicidad. Es decir, no solamente estamos unidos a los demás, sino que estamos unidos al cosmos. El cosmos es parte nuestra. Nosotros somos cosmos. Pertenecemos al cosmos esencialmente. Y esa espiritualidad de resucitado es aquel que se reconoce también como parte de la historia de un cosmos que tenemos que cuidar y adelantar en lugar de, como lo estamos haciendo, en lugar de contrariarla, contrariar la vida del cosmos, como lo estamos haciendo con la Tierra. Esto daría para mucho. En fin, la cuarta sería entonces la cosmicidad. La quinta nota de nuestra espiritualidad sería la historicidad. Confiamos en la fuerza de la vida
para enfrentar la muerte que nos acecha cada día en lo individual y lo social. En ti, Señor, confío, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, mi historia está en las manos de Dios. Y Dios está haciendo conmigo parte de la historia de la humanidad y de la historia del cosmos. Y historicidad. Y la última característica que yo pondría, perdón, vuelvo a la historicidad con lo digo mejor de la siguiente manera. Historicidad quiere decir también que estamos persuadidos de que nuestros tiempos limitados y mortales son un momento de la historia de Dios con todos los hombres y mujeres. Y un momento de la con el universo que se está todavía gestando. Eso es historicidad. Historicidad como momento, nuestra historia es parte de un ser inmenso que está gestándose. El cosmos entero, nosotros somos parte de él. Y la última sería la dimensión eucarística de nuestra, entregándonos, porque nos entregamos a la causa de Jesús, haciendo como Él, nuestro cuerpo, entregado como pan para los demás. Hasta aquí quedaría yo con el tema segundo, no sé cómo estamos con la hora, porque tendría dos apéndices más, pero creo que ya es un poco tarde, ¿no? Sí, hasta las 12 tenía yo tiempo. Los dos apéndices se los voy a dar después por escrito, sobre el alma y el cuerpo y sobre la eternidad. Digo claramente una cosa, siempre se ha hablado, la teología católica habla mucho de la espiritualidad del alma y de la eternidad del alma. La teología protestante no ha querido hacerlo, por varias razones que no es el caso explicar aquí, en este momento. Es más conforme con la antropología bíblica hablar del ser humano como una unidad. No son dos sustancias incompletas que se completan mutuamente como forma y materia, espíritu y materia, espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, sino que es un solo ser. Por eso no hablamos de espiritualidad ni de eternidad del alma. Si resucitamos todo entero. No resucita nuestra alma sola y resucita nuestro cuerpo solo. Resucitamos como seres históricos. Es el primer punto que no puedo explorar más. Y después el otro punto que ya lo explica uno de los papeles que les entregué como material, que la eternidad no consiste en un tiempo prolongado más allá de la muerte. No hay un más allá de la muerte que siga temporalmente. La muerte resume, condensa en una forma inimaginable la totalidad de la vida. Y esa es la eternidad. No es un tiempo prolongado indefinidamente. No es el aburrimiento de un cielo eterno, empezando a eterno como si fuera una duración que no termina nunca. Sería muy aburrido. No es eso. Es otra cosa que Dios nos va a regalar y que yo ni ustedes no nos podemos adelantar mutuamente en describir, porque no tenemos la experiencia, la vamos a tener un día. Así lo esperamos. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Pablo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. No quisiera... bueno, estoy trabado. Como que nos queda poquito tiempo, nos queda poco tiempo y quisiera aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, quizás dar para una o dos preguntas, dar el espacio. Tenemos así unos minutitos chiquititos para poder responder quizá alguna pregunta o algún comentario, alguna reacción que quieran hacer. Eso.
La palabra está ahí. ¿Sí? ¿No? En el chat, digamos, en la conversación en el grupo anterior, se plantea si, o se pregunta si la construcción de la esperanza es un acto político. Es una pregunta para Manuel. Una pregunta que escribió el hermano Marco Garrido, ¿no es cierto? En el chat. Si la construcción de la esperanza es un acto político. El texto de John Sobrino apunta que sí, en el sentido de que primero, la muerte de Jesús fue un acto político. A él lo mataron. Y lo mataron por razones político-religiosas, pero político-religiosas. Porque si no condenas a este, no eres amigo del César. Claramente está indicado el término político por el cual fue condenado Jesús. Entonces su resurrección, en cuanto que Dios aprueba al pobre y al excluido, y no aprueba al que mató a Jesús, sino aprueba la crucifixión en un acto que la crucifixión fue un acto político que había sucedido varias veces con muchas personas. Y John Sobrino nos habla de los crucificados de la tierra, los explotados de la tierra. Jesús se identifica con los explotados de la tierra al aceptar la muerte, al aceptar la muerte como consecuencia de su anuncio del reino de Dios para los pobres. Por no querer transigir en lo que él anunciaba, por eso lo mataron. Por ser peligroso políticamente. Entonces su resurrección, en cuanto acto de Dios que aprueba la vida de este hombre, el anuncio de ella, anunciar la resurrección, es un acto político. La resurrección misma no es un acto político, es un acto de Dios, una acción de Dios. Tampoco es un acto histórico, no es un hecho histórico la resurrección. Está más allá de la historia. Por eso no se puede decir que la resurrección sea política. Pero el anuncio de la resurrección es anunciar que Dios le da la razón a quien defendió a los pobres, en contra de los ricos y en contra del imperio romano. Entonces, en ese sentido, el anuncio de la resurrección es un acto político. Muchas O si gracias. quieren, tiene un aspecto político. Gracias Manuel. Ahora tenemos una nueva, o sea, tenemos una última cosa que hacer, ¿no? O una penúltima, en verdad. Es que, si ustedes vieron ahí en los documentos que les enviamos, aquí estamos, les voy a mostrar aquí rápidamente. Aquí y acá tenemos un último espacio de conversa en los grupos, que es aquí, ¿no? En la actividad 5. Entonces, Manuel nos propone 3 lecturas posibles. En verdad, aquí nos envió 4 textos, ¿no? Entonces, no sé, Manuel, si hay una predilección por uno de los textos para la lectura de ahora o hay libertad de escoger la lectura. Yo, por ser corto, yo propondría el texto de Roger Haidt, El símbolo de la resurrección, que aclararía algunos puntos que se han tocado muy someramente en la exposición. Yo pido un poco de disculpas por el texto de Rahner, porque lo vi en el grupo 2, que es un texto difícil, que tendría que ser más explicado. Yo se los dejo de todas maneras para la meditación personal, el texto de Rahner. Pero me gustaría que pudieran conversar sobre el tema del símbolo de la resurrección, que escribe bastante claramente y no en forma muy elevada el teólogo Haidt.
Ese es el que Apostólica. estoy acá mostrando en la pantalla, ¿no? Este es el texto para discutir ahora, para que lo puedan tener a mano. Varias preguntas. ¿Sí?